Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 61 de nuestro curso de precálculo. Vamos a comenzar este tópico que se llama la completez de conjuntos de números reales. Y esto era que, además de los números reales, algunos de sus conjuntos son completos. ¿Okay? Y dice, esta definición sea A sub n una sucesión y sea I sub n una sucesión estrictamente creciente de números naturales. O sea, estos términos de esa sucesión I sub n tienden a infinito según la n tiende a infinito. O sea, es una sucesión de números naturales crecientes, ¿verdad? Por ejemplo, 2, 4, 6, 5, 9, 11, 25. Una sucesión de números naturales crecientes. Para cada n natural, defina b sub n igual a sub I sub n. ¿Okay? O sea que yo voy a escoger algunos valores de esta sucesión para formar estos términos que voy a recoger en una sucesión que se van a llamar la sucesión de los términos A sub I sub n, y eso se llama una subsucesión de la sucesión original que me daban A sub n. O sea, si yo tomo varios términos, ¿verdad?, de la sucesión original en orden tal como aparecen en la sucesión original, entonces tengo una subsucesión de la sucesión original. Por ejemplo, para la sucesión A sub n igual a 1, un medio, un tercio, un quinto, un sexto, etcétera. Que recuerde que, fíjense, note más bien, que fíjense que son los términos de la sucesión 1 sobre n, ¿verdad? 1 sobre 1, 1. 1 sobre 2, un medio. 1 sobre 3, un tercio. 1 sobre 4, un cuarto, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues mire, esta sucesión compuesta por un quinto, un sexto, un 27, un octavo, un 100, un noveno, un 11, no es una subsucesión de A sub n. Y usted dirá, ¿por qué no? Si estos términos que están en esta sucesión B sub n son términos que están en la sucesión A sub n, ¿verdad? El un quinto, de hecho, lo vemos ahí. El un sexto lo vemos ahí. El un medio lo vemos aquí. El un octavo no se ve aquí, pero viene por ahí. El un cieavo está más acá. El un noveno está un poco por aquí. El un onceavo está un poco por acá. ¿Por qué no va a ser una subsucesión si los términos de esta sucesión B sub n son términos de la sucesión original? Porque no están en el mismo orden en que aparecen en la sucesión original. Fíjense que empezamos, ¿verdad? Un quinto, fantástico. Siguió un sexto. Pero entonces bajó a un medio. Después siguió un octavo. Después sube así a un cienavo. Después va a un noveno. Después sube a un cienavo, a un onceavo, perdón. Y sabrá Dios cómo sigue esos términos ahí. No están en el orden relativo en que se aparecían en la sucesión original. Por eso es que no es una subsucesión de la sucesión original, ¿verdad? No tan solo tienen que ser los mismos términos que estén en la sucesión original, sino que estén acomodados en el mismo orden de la sucesión original. De hecho, fíjense que ¿cómo yo identifico estos términos que están aquí? Pues fíjense que este sería el término número 5, el término número 6, el término número 2, el término número 8, el término número 100, el término número 9, el término número 11 de la sucesión original, pero están en orden, ¿verdad? 5, 6, 2, 8, 11, 9, 11. O sea, no están en orden ascendente. Fíjense que los suscritos que yo escoja de la sucesión original tienen que ir aumentando, ¿verdad? Tienen que ir creciendo. Fíjense que no va creciendo. De aquí a aquí creció, pero de aquí a aquí disminuyó. De aquí a aquí creció, de aquí a aquí creció, pero de aquí a aquí disminuyó, de aquí a aquí creció. Tienen que ser los suscritos de los términos que yo escoja, tienen que formar una sucesión también estrictamente creciente, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver esta otra, ¿verdad? Fíjense que aquí la sucesión de los suscritos pues son el 5, el 6, el 2, el 8, el 100, el 9, el 11, que no está en orden ascendente, no es una sucesión creciente, ¿verdad? Que en donde los términos van aumentando. Esta otra sucesión C sub n, que está compuesta por el 1, un cuarto, un quinto, un séptimo, un octavo, un décimo, un onceavo, un treceavo, etcétera. Fíjese que yo, a base de este patrón que yo veo en los denominadores, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, no veo un patrón. Sin embargo, noto que todos los términos van aumentando, ¿verdad? Este es el segundo término, este es el cuarto término, el quinto término, el séptimo, el octavo, el décimo, el onceavo, el 13. Eso nos da una idea más bien de que todos los demás términos que siguen a estos que yo escribí aquí van aumentando en el suscrito que tienen, ¿verdad? Es una subsucesión de A sub n, ya que sus términos, además de ser términos que están en el A sub n, están en orden ascendiente de suscrito, ¿verdad? Sub 2, 4, 5, A sub 7, A sub 8, 10, 11, 13, etcétera, ¿verdad? Por lo que la sucesión de suscritos es 2, 4, 5, 7,
8, 10, 11, 13, que fíjese que es creciente. Y cada término es menor que el que sigue, ¿verdad? Muy bien. En este segundo ejemplo dice la sucesión f sub n igual a negativo 1 a la n tiene dos subsucesiones. Más bien, no dos subsucesiones, tiene estas subsucesiones. La que yo voy a llamar a sub n, que va a ser 1. Y la que voy a llamar, y esa a sub n, esa sucesión a sub n, fíjese que está compuesta por los términos de la sucesión f sub n, f sub 2, f sub 4, f sub 5, f sub 6, perdón, f sub 8. ¿Por qué? Porque fíjese que al ser, estar compuestas por 1, ¿verdad? Al estar compuestas por 1, la sucesión, ¿verdad? Pues fíjese cuáles son los términos de esta sucesión. Pues fíjese. Vamos a poner acá, ¿verdad? Para verla más clara. Esa sucesión f sub n es esta. Cuando la n vale 1, sería negativo 1 a la 1, que es negativo 1. Así es que, fíjense que los términos de la sucesión f sub n son los siguientes. Primero está el menos 1, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando la n vale 1, negativo 1 a la 1 es negativo 1. El f sub 2 sería 1. ¿Por qué? Negativo 1 a la 2 da positivo 1. El siguiente sería negativo 1. ¿Por qué? Porque negativo 1 a la 3 es negativo 1. Cuando el cuarto término sería 1. ¿Por qué? Porque el siguiente término, que sería el número 4, negativo 1 a la 4 da positivo 1. O sea que así sigue, ¿verdad? El patrón. 1, empezando con negativo, 1. Negativo 1, 1. Negativo 1, 1, ¿verdad? Pues fíjense que si yo cojo la sucesión que está compuesta por los unos, estoy tomando ¿qué términos? El término número 2 de la sucesión f sub n, ¿verdad? El 2, el cuarto, ¿verdad? Este sería el cuarto, el sexto, el octavo, etcétera, ¿verdad? Porque fíjense que cada vez que yo elevo el negativo 1 a una potencia par, al cuadrado, a la 4, a la 6, a la 8, sale el término 1, ¿verdad? Bien, pues esa sería una subsucesión. Porque fíjense que, ¿verdad? Estoy cogiendo, ¿verdad? Términos de aquí que están en orden ascendente de los suscritos que cogí. El segundo término que es 1, el cuarto término que es 1, el sexto término que es 1, el octavo término que es 1. Fíjense que lo que está creciendo es el suscrito de los términos de la subsucesión, ¿verdad? Y fíjense que se escogen términos de esa sucesión y está en orden ascendente. Y fíjense que esta otra sucesión b sub n, que está compuesta por el negativo 1, los términos de esa otra subsucesión b sub n está compuesto por el f sub 1, el f sub 3, el f sub 5, el f sub 7, el f sub 9, etc. ¿Por qué? Porque fíjense que el f sub 1 es negativo 1. El f sub 3, 1, 2, 3, es negativo 1. El f sub 5 sería el 4, el 5 sería negativo 1. ¿eh? El f sub 7, el f sub 9, porque fíjense que cada vez que usted eleva el negativo 1 a una potencia par, como son los exponentes que tenemos que escoger ahí, porque el término, el suscrito del término se usa como exponente, pues todos ellos son términos que son el negativo 1. ¿ves? Así es que fíjense que ahí tenemos dos subsucesiones. La que está compuesta por el 1 nada más y la que está compuesta por el negativo 1, ¿verdad? Porque está compuesta por los términos. En el caso del 1, el segundo, el cuarto, el sexto, el octavo, etc. El caso del negativo 1 está compuesta por el 1, primero, tercero, quinto, séptimo, etc. Y fíjense que los suscritos de los términos en la subsucesión van aumentando. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, etc. ¿ves? Así que esas serían dos subsucesiones. En la primera subsucesión, el i sub n, pues mire, serían estos términos, ¿verdad? 2t, ¿verdad? 2 veces un número natural, ¿verdad? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, etc. Que es creciente, ¿verdad? Van creciendo. 2, 4, 6, 8. Y en la segunda subsucesión, la sucesión de los índices, ¿verdad? El 1, el 3, el 5, estaba por esta fórmula. 2n menos 1. Cuando es 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1, ¿verdad? Que es el primer índice. Ajá. Cuando es 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. El segundo índice. Cuando este 3, el tercer término, 2 por 3, 6, menos 1, 5. El tercer índice de los términos en la subsucesión b sub n, ¿verdad? Que fíjense que también es creciente, ¿verdad? Más esta otra que dice la sucesión b sub n igual a sub n al cubo. Es una subsucesión de la sucesión a sub n. ¿Por qué? Porque los términos que están en esta subsucesión sería el a sub 1, ¿verdad? Porque el término número 1 al cubo es 1, a sub 1. Si yo cojo el n igual a 2, a sub n, que es 2 al cubo, es a sub 8, porque 2 al cubo es 8. El segundo término es 8. El siguiente sería 2 a la 3, ¿verdad? Perdón, 3 a la 3. Perdón. El primero, n a la 1 es 3.
El segundo 2 a la 3 es 8. El tercero 3 a la 3 es 27. 27. El siguiente es 4 a la 3 que es 64. El quinto es 5 a la 3 que es 125. ¿Ves? Así que fíjese que los suscritos de los AES que estoy cogiendo son crecientes, ¿verdad? 1, 8, 27, 64, 125. Porque estoy cogiendo los cubos de los suscritos que están en la sucesión original. Así que esos términos que yo escoja de esa sucesión forman una subsucesión, ¿verdad? Porque son términos de esta sucesión, pero escogí los que son el cubo del número del término que yo escogí en la sucesión original, ¿verdad? El 1 al cubo que es 1, el 2 al cubo que es 8, el 3 al cubo que es 27, ¿ves? Fíjense que van aumentando los términos. Ajá, por lo que la sucesión más bien de los suscritos de esa subsucesión, ¿verdad? Y sub n serían el 1, el 8, el 27, el 64, el 125, etcétera, ¿ves? Recuerde que el 64 sale cuando yo cojo el cuarto término de la sucesión original y lo llevo al cubo. 4 al cubo es 64, ¿ves? Por eso es que cojo el término número 64. Cuando sea 5, 5 al cubo es 125, por eso cojo el término número 125, ¿ves? Y fíjense que efectivamente esa sucesión de los suscritos de los términos en la subsucesión forman una sucesión creciente, ¿ves? Cada término es menor que el que sigue en la sucesión, ¿ok? Bien, así que eso es importante. Recuerde que una subsucesión está compuesta por términos de una sucesión y tomados en el mismo orden. O sea, yo no puedo cambiar el orden en la subsucesión de los términos de la sucesión original. Si yo cojo el término número 5 en una subsucesión, el siguiente término no puede ser un término menor al término número 5, ¿ves? O sea, no puedes coger un término anterior al término número 5 en la sucesión original. Tiene que ser después. Si después cojo el 6, después no puedo coger ni el 4, ni el 3, ni el 2. El 5 ya está tomado, claro. Porque fue el segundo, ¿verdad? Después del 6 no puedo coger el menos del 7. Pero a lo mejor cojo el 10. Pero no coger el 10, entonces después no puedo coger ni el 9, ni el 8, ni el 7. ¿Verdad? Porque ya los pasé. Tengo que ir cogiendo términos que van aumentando en la posición que ocupan en la sucesión original. ¿Ok? Si no, no es una subsucesión. Muy bien. Vamos a ver esto otro. Vamos a ver. Vamos a ver ese comentario. Observe que los términos en una subsucesión son términos de la sucesión original. Es como si fuera un subconjunto, ¿verdad? De los términos de la... Si yo cojo el conjunto de los términos de la sucesión, los términos en una subsucesión forman un subconjunto de los términos, pero tienen que mantener el orden relativo en que aparecen en la sucesión original. O sea que si yo empiezo cogiendo, digamos, el primer término y el quinto término, el siguiente no puedo cogerlo ni el cuarto ni el tercero, el segundo no puedo coger el primero, tengo que coger después del quinto y así sigo, ¿ves? Muy bien, vamos a ver este teorema, dice dice así. Dice, si A sub n es una sucesión que converge a L
y si A sub n sub n más bien, ¿no? Es una subsucesión, es cualquier subsucesión de la sucesión original A sub n, entonces esa subsucesión A sub i sub n también converge a L, a ese límite L de la sucesión original, el mismo límite de la sucesión original. Bien. Ok. O sea, si yo tengo una sucesión que converge a cierto número, ¿verdad? Tiene como límite cierto número. Entonces, cualquier subsucesión que yo coja de esa sucesión tiene que converger a lo mismo, no converge a otra cosa, ¿verdad? Y fíjense que debe ser razonable, ¿verdad? Porque si todos los términos de una sucesión se acercan a cierto sitio, si yo cojo otros términos de la sucesión, tienen que acercarse a ese mismo sitio, no se pueden acercar a otro, porque no se habría otro límite para esa sucesión y no sería convergente, ¿verdad? Pero vamos a probarlo. Prueba. Ok, como por hipótesis, la sucesión A sub n converge a L, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El límite de los términos A sub n cuando la n se pone grande va a ser esa L. Esto significa que, dado un valor epsilon mayor que 0, no importa lo pequeño, existirá un número natural n, de manera que los términos en esa sucesión A sub n se alejarán del límite, o sea, el valor absoluto de A sub n menos el límite L será menor que ese epsilon, mayor que 0 pequeño que yo le haya dado, si la n, este término, está más allá de ese número n que dice después de qué término todos los demás van a acercarse al límite por menos del epsilon que yo le di. ¿Okay? Bueno, como los términos en la subsucesión, A sub i n, ¿no?, son términos en la sucesión original A sub n, ¿verdad? Porque recuerdo que lo vimos aquí, los términos de una subsucesión están en la subsucesión original y claro, mantienen el mismo orden, ¿ok? Bueno, si tomamos a i sub n, el suscrito de los términos de la subsucesión más allá de la n, lo cual ocurrirá, pues, recuerde que los i sub n tienden a infinito, ¿verdad? Porque son los suscritos de la sucesión y tengo que coger el primero, el segundo, el tercero y por ahí para adelante sigo cogiendo términos, ¿verdad?, de esa sucesión original para formar la subsucesión. Muy bien. Pues entonces, en algún momento, si la i sub n tiende a infinito, en algún momento se pasa de la n. Luego, para aquellos términos a sub i n que estén más allá, ¿verdad?, de la n mayúscula, luego
para aquellos términos a sub i n, a sub i sub n, con esos suscritos i sub n más allá de la n, ocurrirá 1 también. ¿Y qué es 1? Pues 1 es esto, ¿verdad? 1 es esto que está aquí. O sea que los términos, esos que están más allá de esta n grande, entre ellos esos términos i sub n que están más allá de la n grande, y tienen que haberlo porque la i sub n tiene infinito, no se alejarán del L por más del epsilon para toda n, para todo i sub n mayor que la n, ¿verdad? O sea, esto es el valor absoluto de los a sub i n, ¿verdad? No se alejarán del L por más del epsilon si los i sub n son más grandes que la n. ¿Pero qué significa? Bueno, pues según esta es la condición, ¿verdad? Esto que está aquí es la condición para que el límite de esto sea L, pues esta sería la condición para que el límite de esto, de los términos que están en la subsucesión, también sea L. Luego, por lo tanto, el límite de estos términos a sub i n, cuando n tiene infinito, es también L. Por lo que esa subsucesión formada por los términos a sub i n converge a L también. Y eso es lo que queríamos demostrar, ¿ves? Que los términos de la subsucesión convergen a L, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver este comentario, dice: vea que, según el teorema anterior, si podemos determinar el límite de alguna subsucesión de una sucesión, ese límite de la subsucesión será también el límite de la sucesión, porque todas las subsucesiones de una sucesión convergente convergen al mismo límite. O sea, si yo, vamos a suponer que yo no pueda determinar el límite de una sucesión, pero cojo una subsucesión y encuentro el límite de esa subsucesión, pues entonces el límite del original es ese mismo límite de la subsucesión, ¿verdad? Por lo que dice el teorema. ¿Okay? Este será también el límite de la sucesión. ¿Ok? Vean que, según el teorema anterior, si podemos determinar el límite de alguna subsucesión de una sucesión, este será el límite de la sucesión también. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora esta definición. Dice así: un término más grande de una sucesión a sub n es aquel término a sub k que tiene la propiedad
de que A sub k es mayor o igual que A sub n para todo n natural. ¿Sí? Bien, si yo encuentro un término en una sucesión que es más grande o igual que todos los demás términos de esa sucesión, eso se llama un término más grande de una sucesión. El término más grande, fíjense que aquí dice un término más grande, aquí dice el término más grande de una sucesión A sub n es el primero de los términos más grandes de esa sucesión. ¿Okay? El término más grande de una sucesión A sub n es el primero. Yo te haré decir eso el primero. ¿Okay? De los términos más grandes de esa sucesión. Y finalmente, un término que es mayor que todos. Es mayor que todos los términos subsiguientes. En una sucesión se llama un término dominante de la sucesión. ¿Okay? Vamos a ver ejemplos. Primero, en esta sucesión, en la sucesión esta, A sub n es igual a una de dos cosas. 0 si n es un número natural impar. Y va a ser 1 si n es un número natural par. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles serán los términos de esa sucesión? Vamos a ver, vea que los términos de esa sucesión se recogen en este conjunto, ¿verdad? Si es impar, o sea, el primero, n es impar, ¿verdad? Sería 0, ¿verdad? Porque va a ser 0 si el suscrito es impar. El A sub 2 que es par, el segundo término es 1. El tercer término que es impar sería 0. ¿verdad? El cuarto que es par sería 1. El quinto que es impar sería 0. El sexto 1, el séptimo 0, el octavo, etcétera, ¿verdad? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, etcétera. Bien. Bueno, pues a ver, ¿cuál sería un término más grande? Un término más grande vamos a ver, ¿cuál término sería más grande? Fíjense que es un término que va a ser mayor o igual que todos los demás, ¿verdad que sí? Pues mire, los términos que valen 1 son términos más grandes de esa sucesión, ¿verdad? De esta sucesión es el 1, ¿no? Porque ese valor 1 es más grande o igual. Este 1 es más grande que este, es más grande que este, es igual que este, es más grande que este, etcétera, ¿verdad? O es más grande o es igual que todos los demás términos en esa sucesión. El término
más grande de esta sucesión, que se llama como A sub n, ¿verdad? ¿Es qué término? Bueno, pues ¿cuál de esos unos es el primero? Este que está aquí es el primero, y sería el A sub 1, A sub 2, ¿verdad? A sub 3, A sub 4. Claro, el A sub 4 es también grande, pero el más grande es el A sub 2, que es el primero de los términos grandes de esa sucesión, ¿verdad? Es A sub 2, ¿ok? ¿Se fijan? Un término más grande de esta sucesión es el 1, porque el 1 es el valor más grande que tiene esa sucesión, ¿verdad? Todos los demás términos son o menores o iguales que él, ¿verdad? Pero el término más grande es el primero de todos esos 1, que es el A sub 2, ¿verdad? Este sería el A sub 4. Pues este término no sería el más grande es el A sub 2. ¿Cuál será un término dominante? Bueno, ¿cuál de esos términos después de él empiezan a bajar los valores de los términos? Pues mire, después del 1 no bajo. Después del 1 bajo, pero vuelve y sube. Después de este 0 sube, pero vuelve y baja. Después de 1 baja, pero vuelve y sube, etcétera. Fíjese que no hay términos dominantes. O sea, no hay un término en esa sucesión A sub n después del cual empiezan a bajar los valores de los términos, ¿ok? Vea que esta sucesión A sub n no tiene términos dominantes. No tiene términos dominantes. Vamos a ver este segundo ejemplo. Dice la sucesión A sub n, cuyos límites, cuyos términos, ¿verdad?, son estos: 1, negativo 1, 2, negativo 2, 3, negativo 3, etcétera. Incluye a las subsucesiones monótonas, estas, miren. Vamos a llamarla, la primera la vamos a llamar, no le voy a dar nombre, pero voy a escoger estos términos de la sucesión original. Voy a coger el 1, después voy a coger el 2, después voy a coger el 3, después cogería el 4 que viene aquí, después cogería el 5 que viene después, y así sigo, ¿verdad? Que fíjense que da la casualidad que son los números naturales. Y esta otra subsucesión, la que tiene negativo 1, la que tiene negativo 2, la que contiene el negativo 3, la que contendría el negativo 4 que viene más adelante, la que contiene el negativo 5, etcétera, ¿verdad que sí? Que son los negativos de los números naturales. Esas son sus sucesiones, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver. En esta subsucesión de esa sucesión, fíjense que es una subsucesión, ¿verdad? Porque los términos de ella están ahí. El 1 está ahí, el 2 está aquí, el 3 está aquí, el 4 irá por aquí, el quinto irá por el 5, etcétera, ¿verdad? Y fíjense que aparecen en el mismo orden que aparecen, ¿verdad? Este viene antes que este, y este viene antes que este, y este viene antes que el 4 que estará por aquí, este viene antes del 5 que irá por aquí, etcétera, ¿verdad que sí? Y esto también es una subsucesión, ¿verdad que sí? Es una subsucesión. Porque fíjense que esos términos están aquí. El negativo 1 está aquí, el negativo 2 está aquí, el negativo 3 está aquí, el negativo 3 está por aquí, el negativo 4 estará por aquí, el negativo 5 irá más adelante, etcétera, ¿verdad que sí? Y son monótonas porque fíjense que este es creciente, ¿verdad? Va aumentando el valor de sus términos, y este es decreciente, van bajando los valores de sus términos, ¿verdad? Por eso que son monótonas. Recuerde que monótonas quiere decir que o crecen, o no decrecen, o decrecen o no crecen, ¿verdad? Pues en este caso son crecientes, este es creciente y este es decreciente, así que son monótonas. Bueno, pues entonces mire, en esta primera subsucesión, ¿cuál sería el término más grande? No lo hay, porque fíjese que cada vez que usted coge un término va aumentando, 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 aumentando. Así que aquí no hay un término más grande, ¿verdad? Que si no hay un término más grande, y por lo tanto, si no hay término más grande, no hay un término más grande, ¿okay?
Igualmente, no hay términos dominantes, porque fíjense que después de este, los demás términos no bajan, aumentan. Después de este, los demás términos aumentan. Después de este, los demás términos aumentan. Fíjense entonces que note que en la primera subsucesión ni hay términos mayores. Y vamos a poner entre paréntesis, por lo que no hay un término mayor, ni hay términos dominantes. ¿Verdad? Ni hay términos dominantes. Porque si usted coge cada uno de ellos, después de ellos, no siguen bajando, ¿verdad? Recuerde, para que sea un término dominante, tiene que haber el término y ahí para de todos los demás términos ir bajando en valor, ¿ok? Bien, en la segunda subsucesión, ¿cuál es el término mayor? Hay un término mayor que es negativo 1, ¿verdad? Que sí que es mayor que todos los demás, porque negativo 1 es mayor que negativo 2, es mayor que negativo 3, es mayor que negativo 4, es mayor que negativo 5, ¿verdad que sí? Así que negativo 1 es un término mayor y es el término mayor, porque es el único término mayor que hay, ¿verdad? En la segunda subsucesión, el término A sub 1 es un término mayor, porque es mayor o igual que todos los demás que están en la sucesión, y es el término mayor, porque es el primero, que es el mayor, y es el primero y el único, ¿verdad? Sé que es mayor que todos los demás. Y es el término mayor. Y lo último que vamos a ver de esa subsucesión es que note, esa segunda subsucesión es que note que cada término es un término dominante. Este, que es el término mayor, es dominante porque todos los demás que siguen son menores que él. Este, que no es un término mayor, ni mucho menos es el término mayor que es este, pero es dominante porque todos los demás que siguen son siendo menores que él, ¿verdad que sí? Este, que no es el término mayor, ni es un término mayor, es dominante, porque después de él vienen unos términos que son más pequeños, ¿verdad? Porque recuerda que menos 4 es menor que menos 3, y menos 5 es menor que menos 3, etc. Cada término en esta segunda subsucesión es un término dominante. El término, este mayor, y ese término mayor. Y cada término en ella, en esa segunda subsucesión, es un término dominante. Y usted dirá, bueno, pero ¿y con respecto a la original? A esta que está aquí. ¿Hay términos mayores? No hay términos mayores, ¿verdad que no? Porque fíjense que esto sigue aumentando, ¿verdad? ¿Hay términos dominantes? No, porque después de este hay uno menor, pero después de este hay uno mayor, después de este hay uno menor, después de este hay uno mayor. O sea, en la original no hay ni términos mayores, ni hay términos, y por lo tanto no hay el término mayor en esa sucesión original, ni hay términos dominantes. Sin embargo, yo separé dos subsucesiones de esa sucesión original que sí tenían términos mayores, un término mayor, una de ellas, y que todos sus términos eran, ¿cómo se dice? Dominantes. En una de ellas. En la otra, que fue esta, al igual que en la original, no hay ni términos mayores, ni un término mayor, ni son términos, ni ninguno hay ni tampoco hay un término dominante. ¿Ok? Note que en la original note que en la sucesión original ni hay términos mayores, por lo que no hay un término mayor,
ni hay términos dominantes. Ok, bien. Pues con esto terminamos esta segunda parte de la lección número 61. Ya prontito espero verlos en la lección número 62. Hasta entonces.